Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas que son noticia. Tendremos el tiempo necesario para profundizar en ellos. Y en titulares se los presentamos primero. Es noticia Bolivia. Con más violencia contra el movimiento al socialismo y reiteradas denuncias de un nuevo golpe de Estado, arranca esta semana crucial para el retorno a la democracia. La derecha evidencia su estrategia contra el MAS y su candidato, que según la más reciente encuesta, está muy cerca de ganar en primera vuelta el próximo domingo. Un escenario que analizamos tanto en Bolivia como en clave electoral en América Latina con el profesor, analista, escritor Ignacio Ramonet, que nos acompaña ya aquí en los estudios de Telesur. Y en noticia nuestra América Latina, vamos a contarles por qué. En Colombia, miles de indígenas se movilizan para sostener un cara a cara con el presidente Duque ante el asesinato de sus líderes. En tanto, en Chile, miles de indígenas se movilizan en medio de la ya tradicional represión de carabineros. En estas naciones, en otras partes de la región, se recuerda la sangrienta conquista. Ni Día de la Raza, ni Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia Indígena. Tenemos ese panorama y lo analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. De noticia Bolivia, el país entra en la recta final de cara a las elecciones generales y presidenciales del próximo domingo, donde el binomio Arce-Choquehuanca lideran ampliamente todos los sondeos, escenario que se prevé en ese sentido una victoria en primera vuelta del MAS y PSP. Revisamos los hechos más destacados de esta jornada. Este lunes inició la cuenta regresiva de la campaña electoral en un contexto marcado por estudios de opinión que dan a Luis Arce como el futuro presidente de los bolivianos. La última encuesta publicada por el medio conservador Unitel, Arce estaría 9 puntos por encima de Carlos Mesa, su más cercano seguidor. Sondeo que no tiene en cuenta los votos de zonas rurales inhóspitas del país, ni de los bolivianos residentes en el exterior, históricamente favorables al MAS. El expresidente y líder de esta organización política, Evo Morales, indicó que la única forma de evitar una victoria de Arce sería por medio de un golpe de Estado o un fraude electoral. Si entendemos es golpe o fraude, porque saben ellos que vamos a ganar las elecciones. Esa encuesta de la derecha, ganamos con 8%, sin tomar en cuenta el voto del exterior. Los números también han ocasionado el retiro de 3 candidatos de derecha y extrema derecha a la renuncia de la gobernante de facto Yanine Áñez, ya confirmado oficialmente. Se han sumado el de María Bayá y Jorge Tuto Quiroga. Declino nuestra candidatura con Tomasita Yarwi. Agradezco el respaldo de Chichi Siles, Lino Vilca y toda la gente que nos apoyó. Les pido disculpas a todos. Seguramente pude hacer más. Tomo esta decisión y no me alivia. Por el contrario, tengo en el alma un profundo dolor y una enorme angustia, porque sé que el futuro será duro. Teníamos la propuesta y las respuestas, pero no pude socializarlas con efectividad. Dirigentes del MAS denuncian una escalada de agresiones en contra de su militancia, donde destaca la detención de la candidata Brenda Segovia, apresada ilegalmente la mañana de este lunes en la ciudad de Santa Cruz. Estamos aquí, denunciando ante la comunidad internacional de este complot permanente sostenido en contra del pueblo boliviano. ¿Por qué estas justas electorales se están viendo afectadas por la falta de transparencia y de garantías para este retorno a la democracia en paz? ¿Por qué falta de garantías? Porque hay acuerdos firmados entre el Tribunal Electoral, las Fuerzas Armadas y la Policía, y los planes en específico no conocemos y solo sabemos de las amenazas del gobierno que directamente va haciendo en contra del pueblo boliviano.
Desde hace varias semanas, el candidato del MAS, Luis Arce, ha realizado llamados a la comunidad internacional sobre el peligro que corren las garantías democráticas en el país. Asimismo, solicitó acompañamiento y observación internacional transparente de cara a la jornada comicial y en los días postelectorales. Escenario que analizamos de inmediato. Desde, como lo decíamos en titulares, desde esta visión de Bolivia, pero también en clave latinoamericana. Y para ello nos acompaña el profesor Ignacio Ramonet, escritor español, analista internacional, director de Le Monde Diplomatique en español. Profesor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tatiana. Un placer, como siempre, estar contigo. Muchísimas gracias. Toda esta distancia sabemos que es por la pandemia y... La pandemia lo que sigue debemos aquí, hacer a pesar del calendario electoral. Exactamente, sí. Y a propósito de ese calendario electoral, primero conocer su visión acerca de estas elecciones. Esta es una semana crucial para Bolivia, en momentos muy complejos para el país. Evidentemente, Bolivia, yo creo que los ojos del mundo van a estar fijados sobre Bolivia en los próximos días, porque las elecciones precedentes se terminaron por un fraude y por un golpe de Estado, fraude de la derecha, que pretendió que había habido fraude, y golpe de Estado militar, empujado en cierta medida por un informe de la OEA o por unos análisis de la Organización de Estados Americanos que decía que efectivamente, como se habían suspendido un momento por razones técnicas la elección, la noche electoral, había habido fraude. Hoy sabemos, con varios meses de distancia, que nunca hubo fraude, y que sin embargo sí hubo golpe de Estado militar y que está en el poder una presidenta, primero no representativa, y por otra parte también un gobierno que es un gobierno usurpador, que por otra parte también han complicado las cosas para el propio partido MAS en la medida en que no han permitido que Evo Morales sea candidato, ni siquiera candidato al Senado. Pero los dos candidatos son muy representativos. El señor Arce, el profesor Arce, es el autor del milagro boliviano, el milagro económico boliviano. Todo el mundo sabe que durante los 10 años de gobierno de Evo Morales, y es interesante decirlo hoy, 12 de octubre, primer presidente indígena de América del Sur, había habido evidentemente el gran Juárez, presidente de México en el siglo XIX, pero Evo Morales fue el mejor presidente de Bolivia y además transformó completamente el país, proyectándolo hacia una modernidad, hacia un crecimiento excepcional. Y en parte eso fue el trabajo, la obra del ministro de Economía y Finanzas, que era Luis Arce. Y por otra parte, David Choquehuanca fue el gran viceministro, que quiero decir canciller, de Evo Morales, un poco como el rostro internacional del gobierno de Evo Morales. Rostro de integración, además. Claro, y también muy representativo también de la cultura, de la riqueza, de la cultura, de la intelectualidad indígena, en la medida en que David Choquehuanca representa con mucha, digamos, representatividad, representa, valga la redundancia, con mucha autoridad el recuerdo de la cultura indígena. Entonces, las elecciones se presentan en unas condiciones que, por otra parte, están demostrando que la ciudadanía no ha olvidado la eficacia de este gobierno, el desarrollo, el crecimiento, el bienestar que ha aportado al país en muchos términos, de educación, de salud, bueno, de desarrollo. Y las encuestas muestran que en primera vuelta ya podría ganar el tándem Arce-Choquehuanca. Hay que recordar que en Bolivia, si el primer situado o la primera situada tiene más de 10 puntos con respecto al segundo, ya es vencedor, aunque no tenga más de 50. Si tiene 45 y el segundo tiene 34,9, ya es el vencedor en primera vuelta. Absolutamente. Entonces, aquí, según los datos que se acaban de dar, Arce, Choquehuanca están a un punto de tener esos 10 puntos y podría ganar en primera vuelta. La cuestión que se plantea es, finalmente, los que organizaron el golpe de Estado contra el MAS
o sea, indiscutiblemente Washington en cierta medida y la OEA y evidentemente las fuerzas conservadoras, retrógradas, en la propia Bolivia y en América Latina, ¿verdad? ¿Aceptarán el resultado? Esa es una pregunta que hoy día preocupa a muchos observadores. ¿Habrán derrocado a Evo Morales para aceptar, digamos, que un equipo muy representativo de lo que significa el MAS en términos políticos, culturales, económicos en Bolivia llegue al poder mediante las elecciones? ¿Habrá otro golpe de Estado? Las declaraciones que es parte de la Evo... denuncia precisamente de hoy, profesor Ramonet. De hecho, ya está sobre la mesa la estrategia de la derecha y de la extrema derecha, todos que fueron apoyadores del golpe de Estado, profesor. Cuando vemos que poco a poco han ido renunciando Áñez, la otra candidata, y luego hace muy pocas horas Tuto Quiroga, que además es una figura clave de la extrema derecha del país. Queda entonces abierta, queda clara la estrategia que van a buscar ganar en segunda vuelta. En segunda vuelta. Había una presión para que precisamente se desistieran los candidatos que tenían en tercero o en cuarto lugar, para que el candidato mejor situado de la oposición, Mesa, pudiera subir matemáticamente y que no hubiese la diferencia de 10%. La segunda vuelta, indiscutiblemente y lúcidamente, es más difícil para los candidatos del MAS. Ahí la batalla va a ser extremadamente importante. Y podemos decir que si hay una segunda vuelta, son otras elecciones las que se presentan. Por otra parte, bueno, hemos visto qué ideología representa esa oposición. Hace 2 días apenas hicieron una ceremonia militar para celebrar el haber asesinado a Che Guevara, haciendo declaraciones absolutamente inaceptables y fuera de todo contexto contra Cuba, contra Venezuela, contra el comunismo internacional, en fin, fantasmas de la Guerra Fría. Pero también revelan el tipo de ideología, el tipo de, digamos, de ideas y de política que ese grupo representa. Son los ejemplos literalmente de un nuevo fascismo o de aquellos que estaban allí pero no tenían la oportunidad de hacerse visibles porque estaba un gobierno popular acompañando movimientos y organizaciones sociales, profesor, porque uno no deja de preguntarse, pero ¿dónde estaba tanta violencia, tanta rabia y tanto odio por movimientos y organizaciones sociales y por el pueblo en general? Evidentemente, además, ¿por qué tanta violencia si el gobierno de Evo Morales o los gobiernos de Evo Morales durante 10 años fueron gobiernos muy pacíficos, con desarrollo general para todo el mundo, sin distinción, sin discriminación, con una concepción a la vez de desarrollo, pero también de respeto hacia la ecología, hacia todas las comunidades del país? Ha habido un desarrollo que es general, observado por cualquier institución internacional. El gobierno de Evo Morales ha sido un gobierno, digamos, generoso y abierto, como lo es el propio Evo, un hombre bueno. Recordemos que entre los argumentos que él dio cuando decidió salirse del poder fue que no quería que hubiese derramamiento de sangre. Es decir, él podía haber desencadenado una resistencia militar o una resistencia armada contra el golpe de Estado. Hubiera habido una guerra civil. Decidió que no hubiese derramamiento de sangre. Por consiguiente, no se justifica el odio, la violencia, esta ideología de discriminación y de choque que tiene en particular el grupo de Santa Cruz, que en cierta medida está detrás del candidato que podría ser el rival de Arce de Choquehuanca en la segunda vuelta, Carlos Mesa. Carlos Mesa, sí, alrededor de él se han ido agrupando los demás candidatos, entre ellos también Camacho, que ha sido parte fundamental del golpe y además lo dice abiertamente como si fuera un gran honor. Vamos, en esta clave latinoamericana, profesor, le voy a pedir que sigamos revisando más hechos porque aunque no era una fecha oficial producto del golpe, producto de todo esto, tenemos esta fecha de elecciones presidenciales, pero vienen más.
el plebiscito en Chile, Estados Unidos, elecciones parlamentarias en Venezuela, que podrían ser unas elecciones parlamentarias en cualquier país, pero como es Venezuela, resulta que no es así. Vamos, en este momento, además, le pido también unos minutos más porque vamos a conversar más acerca de lo que sucede en Bolivia con Claudia Peña, analista política, nos acompaña desde La Paz. Claudia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por el contacto. A usted muchas gracias. Dos denuncias que se hacen hoy y que resultan muy graves, quiero preguntarle su visión acerca de ello. Una tiene primero que ver con esta angustia que existe desde hace meses porque se perpetúa este golpe de Estado ahora continuado en cabeza de este grupo minoritario. Pero lo segundo tiene que ver con la coyuntura y no es menos grave, porque dicen que se ha quitado desde el MAS y se lo exigen al TSE que lo restablezca. Habrá que ver si así se hace. La fotografía en el sistema del conteo rápido que daba garantías de transparencia. Sí, esta es una medida que ha informado el Tribunal Supremo Electoral en las últimas horas. Y es muy preocupante porque lo que pasó precisamente en las elecciones del año pasado, hace prácticamente un año, fue que sobre la base de esos resultados, que son resultados provisionales, que no tienen ninguna legalidad, que no tienen ningún valor legal, sobre la base de esos resultados se construyó todo un discurso de que los resultados nos llevaban a una segunda vuelta. Y cuando salen ya los resultados oficiales, finales, legales del órgano electoral, de que no había una segunda vuelta, de que el MAS había ganado, ya estaba construido, legitimado el discurso de la derecha de que lo que había como resultado real era que íbamos a la segunda vuelta. Entonces, lo que se teme con esta ausencia de la fotografía de las papeletas en el conteo provisional es que no haya modo de verificar de manera inmediata si ese resultado provisional es un resultado real. Y lo que va a pasar es que este resultado, que va a salir ya en la noche del domingo, va a poder establecer una discursividad, va a legitimarse, ¿no es cierto?, cuando todavía falten días para que el órgano electoral emita los resultados oficiales. No nos olvidamos que hace precisamente un año el golpe, una de las estrategias principales del golpe, pasaba por construir una serie de verdades, entre comillas, que causaban zozobra en la gente, que causaban desconfianza respecto del gobierno, que causaban desconfianza respecto del órgano electoral, que llamaban a la movilización entre sociedad civil de unos sectores contra otros. Entonces, este tema del conteo rápido sin poder verificar las fotos de las actas en cada mesa nos trae mucha preocupación porque puede dar lugar a que se armen discursos que no tengan nada que ver con el voto real de la gente. Eso es parte de la preocupación. Otro asunto de coyuntura directamente relacionado, Claudia, con las encuestas. ¿Qué se necesitaría para avanzar en la idea que la candidatura del MAS, Luis Arce, David Choquehuanca, puedan ganar en primera vuelta, reitero, basado en las encuestas, teniendo en cuenta voto en el exterior y el voto rural? Sí, lo que pasa es que por lo general, en lo que nos ha dado históricamente, digamos, esta comparación entre encuestas y votos reales una vez pasada la elección, es que el MAS siempre obtiene más votación de lo que dicen las encuestas, de lo que han dicho las encuestas. ¿Por qué? Porque es muy difícil para las empresas encuestadoras alcanzar a todos esos territorios, generalmente campesinos, rurales, que desde una fuerte organización social generalmente votan en amplia mayoría a favor del MAS, ¿no? Lo mismo en comunidades migrantes como son la que tenemos en Buenos Aires, la que está en Sao Paulo, en el Brasil, que generalmente son muchas personas votando a favor del MAS, y las encuestas que hemos visto hasta ahora no reflejan esas votaciones, no reflejan esas tendencias. Entonces, lo que estamos viendo en las encuestas, anoche salió la última de las encuestas, era una fotografía
que por supuesto no toma en cuenta estos últimos días de campaña, donde se deciden muchas cosas, pero tampoco es una fotografía que muestre necesariamente el voto rural y el voto de los migrantes en el exterior. Muchísimas gracias, Claudia, por ayudarnos a comprender esta coyuntura, esta realidad, solamente a tan pocos días de este proceso electoral. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Muy buenas noches. Profesor, usted que es experto además en comunicación política, preguntarle lo siguiente, yéndonos un año atrás. Previo al proceso electoral se intentó instalar la matriz que habría un fraude por parte del gobierno, por parte del MAS. Luego, en el proceso electoral, se instaló la matriz. Muy pocos días después, era normal que, por ejemplo, si la OEA hablaba en la madrugada de esos comunicados que sacaba justo donde cuando todos dormían, sacaban los comunicados diciendo que parecía todo muy extraño y que las cuentas no daban y que los votos rurales estaban mal. Con todo esto que sucedió, que luego evidentemente se desmontó, pero se necesitaron meses para eso. Ahora bien, se instaló esa matriz de opinión. Hoy en día vemos estos resultados de las encuestas y no deja de uno de pensar si es que entonces la gente comprendió que estaban en un error, que habían sido manipulados mediáticamente, políticamente, o cuál es, digamos, esa lectura correcta que debería hacerse de una población que hoy en día, según todas estas encuestas, que por una u otra diferencia varían, pero realmente es muy poca, y teniendo en cuenta además que la mayoría de estas encuestas son contratadas por medios de comunicación opositores al MAS. Claro, es muy difícil, Tatiana, muy difícil porque, por ejemplo, aún hoy día hasta los analistas no llegan a explicar muy bien qué fue lo que ocurrió hace un año cuando hubo el voto. Porque después del fraude, después del golpe de Estado, después de la salida de Evo, ha habido tal confusión, y en particular los medios dominantes, las categorías sociales dominantes han difundido tal discurso, primero, como decíamos, un discurso de odio, un discurso también en el que han tratado de diabolizar, demonizar el gobierno de Evo Morales y en particular la última etapa. Hoy día muchas encuestas en Bolivia, evidentemente dirigidas por la prensa de oposición, le dan muy poca credibilidad al propio Evo Morales. Han conseguido arruinar en parte la reputación del presidente Morales, del que acabamos nosotros a decir en qué medida ha sido el mejor presidente del país. Por consiguiente, ha habido mucha confusión y la lectura no es fácil. Las propias fuerzas políticas, recordamos, en los días que siguieron a la elección, por ejemplo, la COB, la Central Obrera Boliviana, que siempre ha sido un pilar fundamental de la lucha por el progreso desde hace decenios, desde la Revolución del 52 en Bolivia, sin embargo, no se movilizó. En parte criticaba también, porque hubo la confusión también sobre si había sobre el resultado del referéndum, que el referéndum no había sido positivo. Entonces, hasta las fuerzas progresistas vivieron en una gran confusión y la lectura no ha podido hacerse. Pero de eso se han aprovechado las fuerzas más conservadoras y más retrógradas, que tienen como precisamente objetivo el crear un relato confuso para no decir digamos, la pura verdad, que es que la sanción a 10 años de excelente gobierno debe ser el mantenimiento de ese proyecto, con adaptaciones, evidentemente, porque el mundo no es el mismo, pero debería ser ese. Yo creo que esta confusión en este momento sirve en parte a la oposición, pero eso no está desarmando, como lo hemos visto, a las fuerzas de progreso, que están muy unidas. Sin y duda. Las imágenes que hemos visto en particular en Telesur de manifestaciones de apoyo son absolutamente impresionantes. Son kilómetros y kilómetros de masas populares apoyando
a los candidatos del MAS. No, eso no lo ha conseguido la oposición. Sí, no fue necesario que pasara mucho tiempo para que se abrieran los ojos, me refiero además a esa misma realidad cotidiana. Muy pocos días después del golpe de Estado se dieron 2 masacres, la de Sacaba, la de Sencata. Hay un desastre económico, uno se pregunta incluso cómo en tan poco tiempo se logra quebrar a tal nivel un sistema económico de un país que era de los mejores posicionados de América Latina. Y desastre sanitario también. Desastre sanitario producto de la COVID-19, escándalos de corrupción. Por todo esto, ¿cree usted, profesor, que es lo que se necesitaba para tratar de entender por qué este resultado de las encuestas? Y es que con conciencia, sin conciencia, habrá luego que revisar en tiempo postelectoral si lo que hubo fue una equivocación producto de la manipulación política y mediática. Yo creo que sí, en parte sí, porque la comunicación política hoy día en particular, que se apoya en técnicas diferentes, en las redes, en una manera diferente de construir un relato, ¿verdad? Hoy día la información no es la información, es el relato de la información. La verdad no es la verdad, es el relato de la verdad. Y el relato de la verdad, evidentemente, puede ser un relato hollywoodiense, o puede ser un relato dramático, o puede ser un relato de ficción, que tiene muy poco que ver con la verdad, aunque la verdad esté integrada en el relato. Entonces, son cosas muy sofisticadas, se ha conseguido llevar a cabo un trabajo muy fino en materia de manipulación, como no lo ha habido hasta ahora. Siempre ha existido la manipulación, desde hace más de un siglo, en materia de tecnología, digamos, electoral. Pero hoy se ha afinado enormemente esas técnicas. Imposición de las narrativas, usando dinero. todas estas redes sociales y con mucho dinero. Se necesita mucho dinero. Laboratorios, se necesita electrónica, informática, mucho dinero, redes, evidentemente, pero con eso se puede conseguir. De ahí que yo entiendo que una parte de la sociedad esté confusa. Lo que es interesante en lo que ha dicho Claudia, ¿verdad?, es que una vez más va a ser el voto rural el que va a decidir. Igual que el voto rural, cuando acabó por llegar, le dio la victoria hace un año a Evo Morales. Lo que pasa es que ya el golpe estaba en marcha antes de que llegase el golpe rural. Lo que debía ser una celebración fue otro motivo de angustia, precisamente en ese momento cuando se supo que el presidente había ganado en primera vuelta. Claro, y hoy lo que está ocurriendo, según Claudia, que lo ha analizado muy bien, es que la noche electoral va a haber un resultado que no va a integrar 2 elementos fundamentales y fundamentalmente favorables al MAS, que es la emigración popular, la migración obrera, trabajadora, que son centenares de miles de votantes, que están en Argentina, o que pueden estar en Brasil, o que pueden estar en otros países, y por otra parte el voto rural, que llega de muy lejos por razones de infraestructura de comunicación, ¿verdad? Y ese voto puede ser decisivo, porque una cosa es tener 9,9 con respecto al segundo, que te lleva a la segunda vuelta, y otra cosa es 10,1, que te propulsa a la presidencia. Ellos van a hacer todo porque controlan el sistema para que sea más bien 9,9 y que algunos votos no lleguen. Exactamente, esa es la preocupación ahora con esta nueva medida que toma el Tribunal Supremo Electoral. Cuando vemos esta situación de Bolivia, ¿qué tanto se le asemeja a usted a lo que está pasando, profesor, en Ecuador, con la fórmula Arauz-Rabascal? No hay elecciones aún en Ecuador próximas, son en febrero del 2021, pero ya prácticamente hay contienda electoral, ya están los candidatos recorriendo ciudades, pero ¿qué tanto se le parece a usted la estrategia de la derecha? Ahí también la estrategia ha sido el no reconocer al candidato, digamos, Rafael Correa, evidentemente. Ha sido una especie de lo que se llama ahora el lawfare, es decir, el crear un juicio contra Rafael Correa. Ahí también estamos hablando del mejor presidente de la historia de Ecuador. Sabemos, tanto Bolivia como Ecuador habían conocido, antes de que fuesen elegidos Evo Morales y Rafael Correa respectivamente, habían conocido toda una serie de sucesiones de presidentes que habían sido derrocados por revueltas populares, por llevar a cabo políticas muy antipopulares, esencialmente neoliberales, en la época de la mundialización. Y los dos habían tenido un éxito muy notable. Los resultados de Rafael Correa casi se pueden comparar con los de Bolivia. También transformó el país, lo modernizó, construyó infraestructuras de comunicación absolutamente impresionantes, creó una cultura
del buen funcionario. Se suprimió prácticamente la corrupción. Hubo un desarrollo muy importante en un país que tiene una limitación económica muy fuerte, que es un país que tiene el dólar como moneda, sí, que no se puede devaluar. Es decir, la soberanía nacional está limitada por el hecho de que no tiene una moneda sobre la que se puede jugar. Claro. Por ejemplo, cuando sus principales competentes en materia de exportación, porque exportan los mismos productos agrícolas, Colombia y Perú, que son sus vecinos, podían devaluar la moneda para permitir la mayor exportación de piña, de plátano, de otros productos, Ecuador no podía hacerlo. Sus productos, por definición, eran más caros a la exportación. A pesar de esa limitación, Correa fue un brillantísimo presidente reconocido en el mundo entero. Pero hoy está descartado, está impedido de volverse a presentar por decisiones arbitrarias. Con procesos judiciales igual que el presidente Evo Morales. Igual que el presidente Evo Morales. Bueno, hay un equipo joven, menos conocido quizá en Ecuador, que es el equipo que va a las elecciones en Bolivia, donde ya dijimos que Arce es un poco el autor del milagro económico boliviano. No es el caso en Ecuador. Pero ahí también en Ecuador estamos viendo una removilización. Aún queda tiempo, aún quedan más de 6 meses. Por consiguiente, sí, hay una removilización que se está realizando, y yo pienso que ahí en Ecuador también el peligro estará en qué tipo de manipulación, porque ahí también los medios, y eso que el presidente Correa los combatió, los medios que pertenecen a la oligarquía o al sistema bancario. Bueno, se creó una ley de medios que luego quebró el actual gobierno. El actual gobierno, absolutamente. Y Rafael Correa había sido muy estricto en eso, muy observador en esa cuestión. Había sido un presidente con un pensamiento mediático, diríamos, muy moderno, muy contemporáneo. Pero el nuevo poder, la traición de Lenín Moreno, el hecho de que Lenín Moreno haya entregado una parte de la soberanía económica al Fondo Monetario Internacional, que haya pasado a acuerdo con los banqueros nacionales, con la derecha tradicional. Todo eso ha sido a la vez una enorme decepción. No pensábamos que Lenín Moreno, que había sido vicepresidente de Rafael Correa en su primer mandato, que Rafael Correa había designado porque pensaba que tenía, digamos, el apoyo popular para poder llevar a cabo a la vez una victoria y proseguir el programa de la Revolución Ciudadana. De la Revolución Ciudadana. Eso ha sido una gran decepción y una gran traición. Ahí están todos estos puntos concatenantes entre uno y otro situación, precisamente en este proceso electoral, aunque reiteramos será el próximo febrero cuando se den las elecciones presidenciales en Ecuador. Pero este año hay otros 2 procesos que sin duda marcan parte de la atención política y mediática y geopolítica. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre y las elecciones parlamentarias aquí en Venezuela. El gobierno ha dicho, vengan todos los acompañantes internacionales, sean ojos de todas partes del mundo, se reitera la invitación a la Unión Europea, pero vemos cómo, por ejemplo, en este caso específico, la Unión Europea se mantiene aliada a la misma postura del gobierno de Estados Unidos, profesor. Sin embargo, el gobierno y las autoridades electorales en Venezuela dicen, habrá elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, yo veo que el presidente Nicolás Maduro es fiel a la Constitución, es fiel, yo diría, a la Constitución bolivariana y fiel a la tradición bolivariana y chavista. El presidente Chávez siempre quiso hacer una revolución, digamos, corregida por el voto popular. Esta es una revolución democrática. En este país no hay un partido único, hay pluralidad de partidos. En este país hay debate permanente por cualquier decisión que se tome. Y siempre ha habido elecciones. En 20 años de revolución ha habido algo así como, Tatiana, 25, esta será la 25 o la 26 elección. O sea que ha habido más de una elección por año. Y nunca, ya sea Chávez, ya sea el presidente Maduro, se han negado a reconocer los resultados. Cuando el presidente Maduro perdió el referéndum, lo reconoció.
cuando el presidente Maduro perdió las precedentes elecciones legislativas, lo reconoció. Y hubo una Asamblea Nacional con mayoría de oposición, que evidentemente desgastaron, despilfarraron esa victoria. Porque el propio presidente, yo recuerdo, el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alup, dijo muy pronto que el objetivo de esa asamblea era derrocar al presidente Maduro. Sí. Ese no es el objetivo de una asamblea. El objetivo de una asamblea es de hacer leyes y, bueno, pueden ser leyes favorables a la oposición, pero son leyes en las que hay que debatir. Esta oposición no tenía y no ha tenido más que una idea, es la de derrocar al presidente Maduro. Y lo ha hecho no solo en el debate político, sino mediante atentado contra el presidente, contra la vida del presidente el año pasado, atentado, bueno, desembarco de mercenarios este año y también movilización de sus aliados en el exterior, con los bloqueos financiero, económico, militar, prácticamente, que hay contra Venezuela. Es un el 6 de diciembre... Bloqueo multifacético. Multifacético, sí. Una guerra de nuevo cuño contra Venezuela, una guerra que se está inventando y que habrá que estudiar un día en los manuales de las academias militares, cómo se ha aquí hecho una guerra eléctrica, una guerra para evitar que se pueda refinar la gasolina, una guerra de la alimentación, para evitar que la población... todo esto con la intención de que la población se subleve, que afortunadamente no ha ocurrido, y cuando llega la hora de la verdad, que es la elección, con un sistema electoral, Telesur lo difunde en permanencia, que es un sistema electoral que no se puede trucar, que no se puede hacer fraude, porque es un sistema electoral completamente informatizado. La oposición en ese momento dice que no quiere venir a estas elecciones. Pero parece, profesor, con todo eso que usted bien está reseñando, que nada resulta suficiente. Hay cada vez más perfeccionamiento del sistema electoral, hay una oposición que, producto del diálogo de más de un año, que piensa totalmente distinto al gobierno, al Gran Palo Patriótico, al Partido Socialista, a cualquier partido o movimiento político que acompañe al gobierno que va al proceso de elecciones. De hecho, están los dos partidos tradicionales en Venezuela, ADECO y los que llaman aquí los copellanos. Los copellanos, que es la social cristiana. Pero están allí. Pero parece que nada resulta suficiente, porque ahora resulta que también estos opositores que van al proceso electoral, que asumen las riendas del juego democrático, también resulta que son sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Así que al final de cuentas nada resulta suficiente en Venezuela. Eso es, en realidad el presidente, digamos el gobierno venezolano, ha entrado en negociaciones y en discusiones con la oposición, ha hecho lo que podríamos llamar concesiones, se ha cambiado, porque era un pedido de la oposición, el Centro Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral se ha cambiado, ha habido modificaciones importantes y ahora la cuestión es sobre la fecha, ¿verdad? Y la fecha, el presidente lo ha explicado muy bien, la fecha no se puede cambiar, no porque no se quiera cambiar, yo pienso que se puede cambiar de un día o dos, pero eso no tiene sentido, porque hay un imperativo constitucional y es que los nuevos diputados, las nuevas diputadas electas deben juramentar el 5 de enero. Hablo bajo tu control, ¿verdad, Dayana? Así es. El 5 de enero. Entonces, las elecciones son lo más tarde posible, el 6 de diciembre. Entonces, ¿cómo se pueden cambiar? ¿A dónde se van a cambiar? A marzo del año próximo, pero entonces no estamos respetando la Constitución. Si no se respeta la Constitución, ahí sí que podría haber reproches contra el gobierno. La Constitución es la regla del juego. Entonces, se agarran a cualquier pretexto y la lástima es que ha habido todas estas negociaciones, ha habido también una decisión también del gobierno en el hecho de que personas que estaban condenadas por violencia, de las guarimbas, etcétera, han podido... Por crímenes de odio, profesor. Por crímenes de odio, absolutamente. Y recordemos que había jóvenes que fueron quemados vivos por esos grupos. Por el color de la piel, por parecer chavistas. Por parecer chavistas. Y esas personas han podido salir en libertad mediante una amnistía que ha hecho el gobierno en pro a
encontrar un acuerdo con la oposición para ir a elecciones abiertas, elecciones con observadores internacionales. El presidente ha llamado a cualquiera que venga a observar las elecciones y en particular a la Unión Europea. Y la Unión Europea, por el momento, aunque las negociaciones siguen, hemos visto hoy una declaración de la Unión Europea diciendo que el canciller, digamos, europeo, Josep Borrell, sigue mandatado para seguir las negociaciones con el gobierno venezolano, pero, digamos, queda cada día menos tiempo. Esas elecciones van a ser extremadamente importantes. El proyecto es no solo pacificar la vida política en Venezuela, como lo reclama el presidente Maduro desde el primer día que llegó al poder, el 14 de abril, cuando ganó las elecciones de 2013, pero también es un deseo de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Y sin embargo, los adversarios de esta revolución solo quieren una cosa, es derrocarla, y derrocarla no por las urnas, sino por la violencia, como lo estamos viendo sucesivamente. Con todas estas acciones, como les dice el canciller de Venezuela, que de alguna manera lo grafica bastante bien, y es un bloqueo multiforme, ¿no?, de las distintas maneras, pero pese a todo eso, habrá elecciones el próximo 6 de diciembre, profesor, y aquí nos vamos a encontrar, ¿verdad? Absolutamente, yo quiero estar aquí. Aquí nos encontramos. Muchas gracias. Trataré de estar aquí para observar esas elecciones. Bienvenido siempre, muchas gracias, profesor. Muchas un placer gracias, como Tatiana. siempre. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa y única en esta emisión de Es Noticias, Volver es Noticia América Latina. En Colombia, miles de indígenas se movilizan para sostener un cara a cara con el presidente Duque ante el asesinato de sus líderes. En tanto, en Chile, miles de indígenas se movilizan en medio de la ya tradicional represión de carabineros. En estas naciones y en otras de América Latina de la región se recuerda la sangrienta conquista. Por eso dice, ni Día de la Raza, ni Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia Indígena. Tenemos ese panorama y lo analizamos en minutos en Es Noticia. Te alistas, corres, lanzas, golpeas, nadas, esquivas. Es un esfuerzo constante para mirarlo en Deportes Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. Ahora, el pueblo de Cuba puede disfrutar de Telesur de manera continua. Juntos las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia América Latina, pueblos de todo el continente conmemoran 528 años desde que un marinero genovés perdido en alta mar llegara a este continente. Lo que continuó fue la masacre contra pueblos originarios, considerada como el peor genocidio de la historia. Hoy, más de 5 siglos, la resistencia indígena continúa. Habitantes originarios del continente, hoy llamado América, siguen en 2020 resistiendo los desmanes de los poderes opresores del mundo. En Colombia se lleva a cabo la Minga Social, una marcha de la Organización Nacional Indígena que exige el derecho más básico, el de la vida, en un estado donde el genocidio contra los pueblos originarios se mantiene impune. La Minga, que llegó hoy a la ciudad de Cali y podría seguir rumbo a la capital Bogotá, exige una reunión con el presidente Iván Duque, bajo cuyo gobierno han sido asesinados más de 70 líderes indígenas solo este año, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. En total, desde la llegada de Duque al poder hasta la fecha, han sido asesinados alrededor de 270 aborígenes. Pues esperamos que el gobierno a las peticiones que tenemos responda a la exigencia que le hacemos, que es el debate. Esperamos que el gobierno, si eso ya es cuestión de él, si quiere venir, nosotros seguimos nuestra movilización. Si no llega en Cali, pues continuamos a Bogotá. En Chile, el pueblo ancestral mapuche se reunió en la mañana en el Parque Bustamante, en Santiago. Sin embargo, estando la nación austral en plena campaña por el plebiscito, la concentración se convirtió en una marcha pacífica rumbo a la Plaza de la Dignidad, solicitando que la nueva constitución que vaya a redactarse reconozca a los habitantes originarios como sujetos de derecho. Sin embargo, pese a la legítima solicitud, los carabineros arremetieron contra los mapuche en horas del mediodía, reprimiendo violentamente una manifestación donde mujeres, ancianos y niños, so pretexto de ser una marcha ilegal no autorizada por el gobierno, resultaron arrestados 14 indígenas. En otros países, el escenario de resistencia se mantiene. En Ecuador, la población indígena se manifestó contra el gobierno de Lenín Moreno por los asesinatos contra indígenas en octubre de 2019. En Paraguay, indígenas y campesinos protestan en reclamo de sus derechos de acceso a las tierras y otras demandas en materia social, económica y productiva. En Estados Unidos y en España se derribaron en señal de protesta estatuas de Cristóbal Colón y del rey Felipe IV, respectivamente. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó mediante una misiva al Papa Francisco, de origen argentino, una disculpa pública en nombre del Vaticano por las atrocidades cometidas durante la conquista comandada por Hernán Cortés y la Inquisición de la Iglesia Católica en el siglo XVI. En otras naciones del hemisferio, el escenario es distinto. En Cuba se realizó un coloquio sobre las culturas originarias vía virtual. Y en Venezuela, el propio presidente Nicolás Maduro, con la ministra para los pueblos indígenas Yamilet Mirabal, organizan un evento en el marco de la resistencia indígena. Nada que celebrar, fue tendencia mundial en Twitter y tal es la consigna de los pueblos indígenas de todo el continente. Nada que celebrar. ¿Cómo finalizó esta jornada en Colombia y en Chile? Le preguntamos de inmediato a nuestros corresponsales, Paola Dragni y Hernán Tovar. Colegas, muy buenas noches. Paola, voy contigo. ¿Cómo finalizó esta jornada? Después de lo que vimos, esta cantidad de miembros de Carabineros, estos contingentes rodeando la movilización indígena en Santiago.
¿Cómo estás, Tatiana? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Es Noticia. Un contingente policial que la verdad es que parecía una legión romana avanzando por la avenida Alameda Bernardo Higgins, haciendo retroceder a esta marcha que avanzaba hacia el Cerro Huelén. Los hicieron retroceder hacia la Plaza Dignidad y también hacia el Puente Pío IX en estas encerronas que ya son costumbre. No hubo disparos de balines, que esa es una tónica que la verdad ha cambiado, lo hemos visto, pero sin embargo el nivel de represión que existe con una gran cantidad de carros lanzagua y con este tremendo contingente hizo que la gente, por supuesto, se molestara tremendamente. Durante la jornada de la tarde, la gran mayoría de la marcha finalmente se dispersa, se van, pero quedaron algunos grupos importantes de manifestantes y también de lo que se llamó la primera línea durante la revuelta social, que son quienes están justamente en esa primera línea enfrentando esta represión de carabineros para evitar que las marchas sean disueltas. Así es que hubo enfrentamientos en este sentido, pero en algún momento de la tarde, Tatiana, algo que llamó la atención y que comentábamos con los periodistas que estábamos ahí en el lugar es que Carabineros desaparece completamente durante un largo rato y luego hacía algunas arremetidas muy rápidas. De hecho, no alcanzábamos ni siquiera a grabar, con un carro lanzaguas que llegaba, tiraba gas con agua, se iba. Como una suerte de picana, por decirlo coloquialmente, para que los manifestantes se fueran enojando. Lo cierto es que hasta las 9 de la noche, hora de Chile, hubo enfrentamientos en esa zona y también, claramente enfrentamientos con rocas en contra de Carabineros, que tiene armamento, digamos, en este caso prácticamente de guerra. Se hablaba incluso de una venganza de la primera línea en contra de esta represión de Carabineros. Y por último, decirte que durante el fin de semana se conocieron declaraciones de distintos políticos de oposición, no del gobierno, justamente condenando estas manifestaciones de defensa o de autodefensa que hacen quienes van a las marchas, diciendo que son vándalos, que esto es vandalismo, que esto no aporta para el plebiscito del 25 de octubre, y se generó una polémica interesante en distintos líderes políticos y también en las tendencias en las redes sociales, porque se planteaba entonces decir, bueno, la primera línea fue útil en octubre, en noviembre se hablaba de los héroes de la primera línea y hoy día que ya no son útiles se les dice vándalos. Esto fue toda la tónica el fin de semana aquí en Santiago de Chile. Quedan 13 días solamente para el plebiscito y esa era parte de los gritos que escuchábamos de los manifestantes. A Carabineros le decían quedan solo 13 días. Paola, y nos hablas que no hubo uso de los balines. Recordemos que hay más de 400 personas que han perdido uno o los dos ojos por estos balines lanzados directamente al rostro. Pero sí hubo carros lanzaagua con el químico. Parte de la denuncia que veíamos a través de ti. Y quiero preguntarte precisamente eso. Dicen que es un químico muy dañino también, es que solamente con tocar la piel ya te lacera. De hecho, era el comentario, el carro 42, particularmente con un químico que además no reaccionaba a los antídotos caseros que se habían ya hecho costumbre durante la revuelta, como el agua de laurel, la leche de magnesio. Este químico se impregna y la verdad es que no pasa el ardor y el dolor frente a estos químicos que hemos estado viendo, porque además no estamos hablando de uno o de dos carros lanzaguas. Hoy día contamos 7 carros lanzaguas en un tramo que no tiene más de 2 cuadras. Entonces es imposible no ser mojado por estos carros lanzaguas, además los nuevos, que tienen una potencia que, bueno, hemos visto imágenes como si golpean directamente a alguien, estas personas se van simplemente contra el piso, teniendo otro tipo de accidentes producto justamente del golpe que hace este chorro de agua. Son 14 detenidos según Carabineros, sin embargo, observadores particulares de derechos humanos nos hablan ya de 19 detenidos. No todos son de pueblos indígenas, varios de ellos son manifestantes. Nosotros presenciamos 2 detenciones, una de una persona que iba en bicicleta, que no logramos entender por qué fue detenido, otras personas que participan de esta autodefensa de las marchas llamada Primera Línea, y también ahí hemos podido chequear 2 personas que son del pueblo mapuche. No sabemos si los van a pasar a control de detención, esa información va a estar mañana, pero lo cierto es que cuando se habla del Día de la Resistencia Indígena, en Chile la resistencia es tremenda, como vimos frente a esta legión romana que avanzaba a paso firme por la Alameda hacia una guerra que el presidente Sebastián Piñera declara en octubre del 2019, luego se desdice, pero sin embargo en la calle seguimos viendo ese contingente policial.
Seguimos viendo ese contingente policial y muy poco, mientras nos estabas contando eso, teníamos imágenes que nos habías también enviado más temprano. Muy poco fue parte de lo que pudieron hacer producto de la expresión cultural que tenían preparada. Fue muy poco lo que pudieron avanzar, pero algo se logró y por lo menos también teníamos esas imágenes que son tan íntimas y que dan cuenta de lo que significan los pueblos ancestrales. Paola, gracias, muy buenas noches. Gracias. Me voy ahora hasta Colombia con Hernán Tobar. Hernán, muy buenas noches. A la espera que llegase no un grupo enviado por el presidente Iván Duque, sino hasta Cali, donde se movilizaron esta cantidad de pueblos originarios del departamento del Cauca y de Nariño, pero que llegara el presidente Duque. ¿Qué se ha sabido? Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente no llegó el presidente. Llegó una delegación encabezada por la ministra del Interior, Lucía Arango. Se reunió y tuvo una corta reunión con algunos delegados también de la minga indígena. No estuvieron los máximos representantes de las comunidades indígenas ni de los otros sectores que se han aglutinado alrededor de esta minga. Lo que propusieron fue que dejaban abierto el diálogo a la espera, a través de los medios de comunicación, de que el gobierno diera cuenta de hora y fecha de la llegada del presidente Iván Duque a Cali. Eso es lo que están esperando los integrantes de la gran movilización y la gran minga, que el gobierno dé precisión en relación a la fecha y hora de la llegada del presidente. Hasta tanto, pues no se dé eso, ellos permanecerán y pernoctarán hoy allí en la ciudad de Cali a la espera de la llegada del presidente el día de mañana. Ellos ya habían reiterado con anterioridad de no presentarse el primer mandatario de los colombianos, ellos se estarían desplazando a la ciudad de Bogotá. Van a esperar el día de mañana. De no ser así, pues las autoridades indígenas tomarán la determinación de avanzar a Bogotá. Porque son varias las reivindicaciones y las exigencias que le están haciendo al gobierno nacional. Tatiana, tema de tierras, de territorio. El gobierno se empeña en decir que ha hecho algunos avances importantes en materia económica a los indígenas, en materia de tierras, pero hay unos asuntos más estructurales, casi que históricos, que no han sido solucionados por los gobiernos en Colombia. Pero también a esto hay que sumar la violencia estructural y la violencia que se ha presentado y que se ha incrementado en los territorios, no solo indígenas, sino también afros, también de los campesinos, las masacres, los asesinatos a líderes indígenas. Ya recordábamos nosotros las cifras que se han presentado. Así que es un cúmulo de exigencias que se le quieren hacer a el presidente Iván Duque, y por eso requieren de su presencia inmediata y cara a cara para poderlo confrontar en relación a esas políticas que desde el gobierno se dicen que se han implementado y en las que se han avanzado, pero que para las comunidades indígenas y campesinas y afros pues no ha tenido ningún avance ni se ha aclarado en relación a esas inversiones que debe hacer el gobierno colombiano en estas comunidades. Ellos también están exigiendo que se retorne, que se renueven los diálogos con el ELN y que también se implementen de manera inmediata los acuerdos de paz que se firmaron desde el año 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, Tatiana y televidentes. Y lo más importante, que es el derecho a la vida, que se garantice, y hasta ahora de eso tampoco nada. Más de 70 líderes indígenas, guardias indígenas asesinados en este año, producto precisamente del ingreso ilegal a sus territorios. Muchísimas gracias, Hernán. Buenas noches. Muy buenas. Muy buenas noches. Este es el panorama de América Latina. Este 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, nada que celebrar. Se ha escuchado por millones alrededor de nuestra América Latina. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer. Hasta la próxima. Sigan con nosotros.